¿Alguna vez han sentido como si hubiera dos versiones de uno mismo peleando por dentro? Una que busca el orden, la calma, la razón, y otra que responde a algo mucho más salvaje. Bueno, esa idea de un yo dividido no es solo una sensación pasajera, para nada. Es una pregunta fundamental que ha explorado tanto la gran literatura, con Hermann Hesse a la cabeza, como la neurociencia moderna con gente como David Eagleman. Y hoy, precisamente, nos vamos a meter de lleno en eso. Para empezar, tenemos que conocer a Harry Haller, el protagonista de la novela de Hesse, el famoso lobo estepario. Para él, esta división no es ninguna metáfora poética, es una tortura real de todos los días. Es una verdadera guerra civil dentro de su alma, una donde no hay tregua posible. Y acá es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿La lucha de Harry Haller es solo un caso extremo, pura ficción? ¿O será que Hesse estaba describiendo, sin saberlo, la arquitectura misma de cómo funcionan nuestros cerebros? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Muy bien, empecemos por la historia de Harry. Vamos a analizar a fondo esa división tan dolorosa que define toda su existencia. A ver, por un lado tenemos al hombre. Este es el intelectual, el que ama la música clásica, la filosofía, una vida tranquila y ordenada. Lo que busca es decencia, rutina. Y por otro lado, claro, está el lobo, salvaje, solitario, un ser que desprecia esa misma comodidad y anhela intensidad, pasión, incluso destrucción. Son literalmente dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas. El texto lo deja clarísimo. Esto no es una simple contradicción de personalidad. Para Harry, es una batalla a muerte que hace que su vida se sienta, insoportable. Una fuente de tormento que no para nunca. Ahora, demos un salto. Lo más fascinante es cómo esta lucha tan literaria tiene un eco impresionante en lo que la neurociencia moderna nos está diciendo sobre el cerebro. El neurocientífico David Eagleman nos regala esta metáfora que es simplemente brillante. La parte de nosotros de la que somos conscientes, nuestro yo, es solo ese pequeño polizón. No tiene ni la más remota idea de la maquinaria inmensa y súper compleja que de verdad está manejando el barco. Lo que Eagleman explica es que la mayor parte de lo que hace nuestro cerebro sucede, como dice el título de su libro, de incógnito. Es como un sistema operativo gigante al que nuestra conciencia casi no tiene acceso, que toma decisiones, procesa información y nos impulsa a actuar sin que ni nos enteremos. Y acá está la clave. Según Eagleman, el cerebro no es como un director de orquesta que tiene todo bajo control. Es más bien como un parlamento, lo que él llama un equipo de rivales. Son distintas redes neuronales, cada una con sus propios objetivos, compitiendo todo el tiempo por tomar el control. Lo que hacemos o pensamos es, simplemente, el resultado de qué facción ganó la última batalla. Y si conectamos esto con el lobo estepario, de repente el conflicto de Harry ya no parece una debilidad o algo único de él. Se convierte en la manifestación, quizás un poco extrema, de cómo funciona el cerebro de todos. Una batalla constante entre ese equipo de rivales. Su agonía es, básicamente, el sonido de la maquinaria cerebral funcionando a todo volumen. Pero justo cuando creemos que ya entendimos el problema, que es una simple división en dos, la propia novela de Hesse nos da un giro tremendo y deconstruye su propia metáfora principal. Harry se aferra a esta famosa cita de Goethe para tratar de explicar lo que le pasa. Se ve a sí mismo como un ser trágicamente partido en dos, el hombre y el lobo. Es una visión muy clara, muy dramática y, como vamos a ver, demasiado simple. Porque de repente, Harry encuentra un folleto misterioso, el Tractat del Lobo Estepario, que le revela que su diagnóstico está mal de raíz. El problema no es que tenga dos almas, es que son muy pocas. El Tractat le muestra una verdad pero mucho más compleja. No somos un ser dividido en dos, somos más bien como una cebolla, con cientos de capas, o un tejido hecho de miles de hilos, una multiplicidad casi infinita de yos. Y es justo acá donde la literatura y la ciencia se dan la mano de una forma asombrosa. Tanto Hesse, desde el arte, como Eagleman, desde la neurociencia, llegan a la misma conclusión. Esa idea de un yo único y coherente es en realidad una ficción muy útil. Es una historia que nuestro cerebro se cuenta para poder funcionar en el mundo, pero no es la verdad sobre nuestra compleja naturaleza interna. Bueno, entonces, si no somos uno, sino un montón de gente adentro, ¿qué se supone que hagamos con eso? Ambas fuentes nos ofrecen un camino a seguir, y no es a través de la batalla, sino de una especie de aceptación artística. El Tractat hace algo increíble. Le da un giro de 180 grados a un concepto clínico. Ver los fragmentos del yo no es una enfermedad, sino el primer paso hacia la creatividad.
Es tener la habilidad de ver todas las piezas con las que se puede empezar a jugar. Más adelante en la novela, en un lugar llamado el Teatro Mágico, un personaje le enseña a Harry cómo manejar toda su multiplicidad. El método es como un juego de ajedrez, pero con las piezas de su propia alma. Se trata de reconocer cada parte, aceptarla y después aprender a combinarlas en configuraciones nuevas para cada situación de la vida. Y la herramienta definitiva para lograr todo esto, según Hesse, es el humor. El humor es esa perspectiva superior, esa capacidad de observar todo el caos de nuestros yos con una sonrisa, aceptando las contradicciones sin desesperar. Es como dice el libro, la risa de los inmortales. Y llegamos al final. Vamos a ver cómo estas dos perspectivas, el arte de Hesse y la ciencia de Igelmann, encajan en una conclusión súper potente. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Ambos parten de problemas parecidos, un yo dividido para el arte, la ilusión de un yo único para la ciencia, y ambos llegan a una revelación casi idéntica. En realidad somos una multiplicidad. Y la solución, ya sea el juego y el humor de Hesse o la comprensión científica de Igelmann, apunta a lo mismo: aceptación en lugar de guerra interna. Quizás el objetivo real no es resolver nuestras contradicciones para hacer una sola cosa. Tal vez se trata de aprender a ser el director de esa orquesta caótica y fascinante que todos llevamos dentro. La meta no sería la unidad, sino la armonía entre todas esas voces. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? La evidencia tanto de la ficción más profunda como de la neurociencia de vanguardia parece sugerir que hay una elección. Se puede insistir en la ilusión de ser una sola cosa, o se puede aceptar el desafío de convertirnos en el artista de nuestra propia y enorme complejidad.